Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos. Mi nombre es Víctor Gálvez y hoy les voy a exponer, en este caso, al uso y la enseñanza del método del caso. Para eso vamos a ver la presentación. Bueno, en este tercer congreso de Educación Matemática, Técnica y Profesional, para mí es un agrado poder exponer el trabajo que desarrollamos junto a mi compañero. En este caso, el título de nuestro trabajo es el uso del método de caso, en este caso para la enseñanza del cálculo. En este caso el autor soy yo, Víctor Gálvez, y Franco Barrera, quien no pudo exponer en esta ocasión. Así que yo los voy a estar guiando y ayudando para entender el concepto del método del caso y cómo lo pudimos aplicar al uso del cálculo, una asignatura que puede ser bastante entretenida para su aplicación. Para eso entonces vamos a hacer una ruta de aprendizaje en este caso. Vamos a contextualizar el por qué, el cómo nos afrontamos a esta situación, la experiencia que vivimos, el método y los resultados posteriores y las reflexiones finales. Entonces, nuestro contexto es muy similar. Yo creo que más de alguno se debe sentir identificado con este contexto que es la pandemia. El año 2020, sobre todo, algo que no sabíamos era enseñar en esta modalidad online. Por eso que tuvimos que innovar y en muchas ocasiones tuvimos que aprender y equivocarnos. Creíamos en un inicio que hacer una clase online era tener una pizarra acá atrás y mostrarle la pizarra, grabar la pizarra y empezar a tirar ecuaciones como loco. Y en realidad no era tan así. Y de hecho los impactos en el aprendizaje han sido bastante significativos según la UNICEF. Los niveles de aprendizaje y los niveles de, en este caso, educativos a nivel global, mundial, van a tener sus impactos. Pero en este caso, la enseñanza online también ha suplido, ha ayudado. No es todo tan negativo, todo tan malo respecto a la educación online, sino que también nos ha dado oportunidades para la innovación. Es cierto, vamos a tener impactos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe dice que a nivel latinoamericano los impactos van a ser mucho más profundos. Una por el tema de la conectividad dentro de los estudiantes, por distintos contextos. No estábamos preparados como sociedad para enfrentarnos a una educación remota. Y es por eso que nuestro contexto también nos señala de que tenemos que ir pensando un poquito en el futuro. Y es aquí donde aparece el concepto de la cuarta revolución industrial. Algunos autores señalan que en realidad nosotros estamos educando o estamos formando personas no para hoy día, sino que lo estamos formando, en este caso, para el futuro. Y no se requieren en este caso algunos aprendizajes aplicados a años anteriores, sino que se está pensando siempre en el futuro. Y ahí aparece la tecnología, entre otras cosas. De hecho, el Foro Económico Mundial señala que la pandemia nos ha ayudado en este caso a darnos cuenta de que necesitamos desarrollar habilidades que estén ligadas directamente con la tecnología y sobre todo la innovación. Esto no va a ser a corto plazo, ya lo estamos viviendo. Entonces se nos acercó muy rápido, por ahí escuchaba el futuro, se nos acercó muy rápido el futuro. Y efectivamente, las clases online, clases remotas, el desarrollar este congreso de esta manera, nos ha dicho en este caso que tenemos que ir pensando y replanteando nuestra metodología de enseñanza. Y es aquí donde el método del caso y otras metodologías, como también la resolución de problemas, nos ayudan y han fortalecido la educación. Dentro de este foro mundial dice que para el 2025 se van a requerir por lo menos unas 15 habilidades. Algunas les voy a mencionar. Por ejemplo, la resolución de problemas. Eso está en el número 3. En este caso, la creatividad. La toma de decisiones también. Una de las habilidades de orden superior, que es la creatividad en este caso, donde tienen que desarrollar muchas habilidades para llegar a eso. Y fíjense que está siempre ligado a la tecnología, en el uso y en la aplicación y en el monitoreo, en este caso, de ciertas situaciones.
Ahora también la innovación toma realce. Uno de los primeros en señalarse es la capacidad de análisis, en este caso, mediante la innovación. Entonces los docentes tenemos que ser innovadores, pero a veces no sabíamos cómo hacerlo. O teníamos luces de algunas metodologías, pero no sabíamos si eran efectivas o no. Y acá el método del caso nos viene a ayudar en eso. Este contexto también nos hace señalar que algunos autores, por ejemplo, Ellis y Bond del 2018, señalan que la educación, en este caso relacionada con la innovación, no tiene que ser un área desligada. En este caso, la innovación en educación no tiene que quedar rezagada, sino que tiene que estar enlazada, por así decirlo. Tienen que crecer juntos. La educación es evolutiva y la innovación también. Por eso tenemos que utilizar una serie de herramientas en pro de aquello. La importancia de la difusión de la innovación y saber si es que son efectivas estas metodologías innovadoras y que éstas estén basadas en argumentos sólidos. No simplemente en que este método funciona. Ya, pero ¿por qué funciona? ¿Tenemos datos estadísticos de aquello? Bueno, nuestro trabajo trata de suplir eso. Saber si efectivamente es o tiene un impacto, en este caso, la metodología el método del caso, para, en este caso, saber si es que es efectivo o no como una metodología de enseñanza-aprendizaje. La naturaleza de la innovación en educación tiene que ser altamente situada y contextualizada. Entonces, la matemática deja de ser simplemente abstracción, ecuaciones, derivadas, integrales, sin una aplicación directa a situaciones reales cotidianas. Es por eso que ocurre la necesidad de saber si es que tienen o no impacto en esto. Y es por eso que tenemos que hacer una transición. Según Pozo, el 2014, nos señala que cómo son los aprendizajes y cómo tiene que ser esto de una manera epistémica o pragmática. Esto lo vamos a analizar de dos maneras. Dentro de nuestro trabajo también se analiza eso. Por ejemplo, Pozo señala que antiguamente, en la época de la sociedad preindustrial, se requería mucho artefacto artesanal, donde en este caso sabíamos que una máquina funcionaba y la aplicábamos nomás. El arar la tierra, por ejemplo, en este caso utilizar ciertas maquinarias, simplemente necesitábamos especialistas que le hicieran funcionar. Y aquí aparece, en este caso, la sociedad industrial, algo que es técnico. En realidad algunos aparecen acá en las maquinarias, donde no tengo un aprendizaje reflexivo, sino que tengo que saber utilizarlo, saber utilizar ese camión, por así decirlo. Pero posteriormente resulta que nosotros tenemos que evolucionar y necesitamos expertos en estas herramientas. Necesitamos que también, y es lo que estamos actualmente desarrollando, que es una sociedad de la información, que sea reflexivo. Entonces, que no simplemente tenga la herramienta, el serrucho, el martillo, sino que tiene que estar contextualizado en tomas de decisiones incluso. Algunos estudiantes señalan, en este caso algunos artículos, ¿por qué los alumnos no quieren aprender lo que le queremos enseñar? Bueno, es que ellos señalan de que la enseñanza está muy poco contextualizada. Y aquí aparecen algunas frases que a lo mejor como matemáticos, yo afortunadamente y orgullosamente soy profesor de matemáticas, siempre hemos dicho, oye, pero si esa ecuación, el teorema de Pitágoras, nunca más lo voy a ver. Oye, las derivadas nunca más nunca voy a calcular una derivada. Eso lo hace la calculadora, eso lo hace el computador. Pero en realidad necesitamos algo más reflexivo y una aplicación directa. Entonces necesitamos ligarnos con las especialidades. La adquisición de conocimientos tiene que estar también relacionado con la etapa reflexiva de los estudiantes, que no simplemente se queden de que es una herramienta y nada más. La matemática no es una herramienta, colegas, así que tenemos que ir pensando en que sea algo atractivo para las personas. Por eso tenemos que utilizar ciertas metodologías innovadoras y relacionadas con el contexto real de los estudiantes que estamos formando, sobre todo en el área técnico-profesional. Entonces aquí aparece Brousseau dentro del año 2016, dentro de la enseñanza del cálculo. Y acá señala algunos puntos que nos hicieron, en este caso, son pilares dentro de nuestra investigación, que es en este caso
un programa exitoso de cálculo debiese considerar, entre otros, el uso del método de enseñanza centrado en el estudiante y la implementación de actividades desafiantes y motivadoras. Es decir, que ya no simplemente tienen que ser resuelve estas ecuaciones o resuelve estas derivadas. Aplica el método de la integral, este método de integración. No, tiene que ser desafiante, pensando en el estudiante, ponernos en los zapatos de ellos, qué es lo que quieren aprender efectivamente. Por eso Brousseau señala que los problemas relacionados a la enseñanza de las derivadas persisten. A pesar de haber declarado hace más de 2 décadas, en realidad, haberse declaradas estas habilidades, siempre continúa existiendo esa falencia. La asignatura de cálculo es una de las asignaturas más hermosas, pero tiene que estar contextualizada, aplicada. Y nosotros la aplicamos en un área de administración y negocio. Algunos artículos también señalan de que tiene que estar ligado a la vida real. ¿Ya? Eso es importante, que esté relacionado a la vida, que no sea fantasía, simplemente, o a lo mejor inventar un problema, sino que tiene que estar ligado a la vida real. Y hay evidencia en realidad, y esto también nos señala dentro de este artículo, es que el cálculo no son intensamente utilizadas en las soluciones de problemas de la especialidad. Tenemos que ligarlo a la especialidad. Y aquí tenemos que ser aliados de nuestros colegas, amigos, especialistas, profesores de matemáticas. Tenemos que unirnos con ellos, ser aliados para ir en pro de los aprendizajes. Para eso entonces voy a comenzar a describir la experiencia. Primero, tenemos que señalar de que aplicar un método del caso está pensado con notas de enseñanzas presenciales. De hecho, dentro de las notas de enseñanza de un método del caso, viene cómo tiene que estar señalada la pizarra, entre otros detalles de la presencialidad. Bueno, primero nosotros sacamos este caso que está relacionado a una empresa local de bicicletas, que está acá, ocurre aquí en la segunda región, en Calama. Y esto lo sacamos de la central de casos de INACAP. INACAP tiene, en este caso, una base de datos de casos de distintas especialidades, y nosotros encontramos esta que era especialmente para cálculo, cuyo autor es Condori y Barrera. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es hacer una adecuación. No podíamos aplicar este método del caso pensando de que estábamos con una pizarra atrás nuestro y que los niños estaban, en este caso nuestros estudiantes, estuvieran al frente nuestro, sino que en este caso era una metodología online. Por eso tuvimos que hacer ciertas adecuaciones, buscar en este caso algunas recomendaciones para adaptar el método de enseñanza, el método del cálculo, perdón, el método del caso aplicado en un contexto online. Elaboradas originalmente para ser implementadas en un contexto presencial, entonces tuvimos que ajustarlo y utilizar ciertas plataformas. También tuvimos que separar en 2 palabras nuestras clases, sincrónicas y asincrónicas. A lo mejor, colegas, ustedes conocen también estas palabras. Hemos familiarizado de estos conceptos que es relacionada a la actividad sincrónica y asincrónica. Tuvimos que también dividir en esas fases esto. Planificar la plataforma, algo fue fundamental. La plataforma nos daba algunas ayudas, como por ejemplo separar en grupos, trabajar, en este caso, darle instancias de discusión a nuestros estudiantes. Finalmente, diseñar una evaluación que esté acorde a los aprendizajes del método del caso. Entonces tuvimos que hacer esta evolución de lo presencial a lo online. Y tuvimos que hacer estas adaptaciones dentro de este caso. No lo utilizamos tal cual, sino que tuvimos que ir adaptándolo a nuestro contexto. Para eso lo dividimos en 4 sesiones. Una primera que era con una lectura individual, en la lectura del caso, tomar notas a aquellos. Para eso también se les compartió una sección de notas que podían compartir junto con su grupo, junto con los demás compañeros, y para aportar dentro de la discusión de la plenaria.
un espacio virtual también para compartir documentos que ellos quisieran añadir. Y también teníamos que dentro de la sesión 1 presentarles la rúbrica, ¿ya? Hacia dónde íbamos, qué es lo que les íbamos a evaluar. En la sesión 2 se hizo un trabajo en pequeños grupos con canales. Teams nos permite utilizar canales, así que fuimos a visitar a los grupos, haciendo preguntas guiadoras, analizando cómo estaban ellos pensando el método del caso. En la sesión 3, el trabajo en plenaria, ya, y ahí aparece la pregunta detonante, que es aquella que nos permite entre grupos discutir, en este caso, tomar decisiones, que era lo principal dentro del método del caso. Y un espacio de reflexión también, que los estudiantes aprovecharon de muy buena manera. Finalmente tenían que entregar una tarea sincrónica, que en este caso era un informe que era un informe ejecutivo, que en este caso daba evidencia de todo el trabajo que desarrollaron. Ese fue el trabajo entonces y la evolución que tuvimos que hacer dentro de la aplicación del método del caso. Pensemos ahora en de qué se trataba el caso. Bueno, el método, en este caso el caso que apliqué en la asignatura de cálculo estaba relacionado con una empresa local de artículos deportivos y la decisión principal era si es que ellos participaban, esta empresa local, en una feria, si participaba o no en una feria. Esa era la pregunta. Y lo que pasaba es que venían competencias de otras regiones, grandes empresas. Y ellos también venían a la feria a competir también a ver quién tenía mayor participación, en este caso, con sus artículos. El caso entonces se centraba en una toma de decisión. ¿Cuál decisión tengo que tomar? ¿Participo o no participo? Ahí estaba el dilema. Por eso entonces apareció el pensamiento estratégico que tenían que desarrollar los estudiantes. ¿Qué debo hacer si la competencia hace A? ¿Qué pasa si ellos participan con este precio? Ellos van a tener una consecuencia B. O si participan de esta manera, ¿qué tengo que hacer yo? Y aquí aparecen las variables matemáticas involucradas, que son, en este caso, el precio de la competencia, el precio propio, qué precio voy a colocar, y acá está la clave, con lo cual lo ligamos con cálculo. En este caso, aplicamos el concepto de razón de cambio y elasticidad de la demanda. La derivada ahí, la razón de cambio, la elasticidad, que se aplica mucho en microeconomía, ahí los estudiantes encontraron esas variables. Finalmente, en la toma de decisión necesitaban desarrollar esto grupalmente. Por lo tanto, la toma de decisión no estaba centrada simplemente en uno, sino que su grupo completo tenía que ponerse de acuerdo, trabajar colaborativamente y tomar un proceso consensuado para tomar una decisión que iba a afectar en la plenaria. Esta toma de decisión, todos estos fundamentos que ellos tenían, estos argumentos en torno al método del caso, nos permitía tomar una decisión finalmente, si participaba o no participaban dentro de esto. ¿Qué resultados obtuvimos? Entonces aquí va la parte donde nosotros analizamos los resultados del método del caso. Primero se les aplicó un cuestionario a los estudiantes sobre la autoapreciación y el nivel de aprendizaje adquirido durante la aplicación del método del caso. Era una encuesta breve donde también ellos argumentaban algunas sugerencias y dentro de la comprensión del concepto de elasticidad, un 3,2. Dentro de una escala del 1 al 4, 3,2, bastante positivo. Comprensión de conceptos de derivada, un 2,7. Ellos percibían bastante bien el concepto de derivada. Lo relacionaron. Porque al principio como que decían, oye, ¿dónde está la derivada acá? Porque ellos creían, muchas ocasiones pensaban de que la derivada, dentro del método del caso, le iba a aparecer la función que tenían que derivar y no. Ellos tuvieron que armar la función. Entonces eso era un trabajo bastante interesante. La comprensión del concepto de estrategia de precio. La razón de cambio, que aparece la elasticidad de la demanda. ¿Sientes que desarrollaste habilidades relacionadas al aprender a aprender? 3,2. Esa fue la percepción de los estudiantes. ¿Sientes que desarrollaste habilidades sociales? 3,2. Estábamos muy débiles en realizar trabajos grupales. Lo tuvieron que consensuar de manera que esto fue efectivo y su percepción fue un 3,2 como promedio. ¿Sientes que desarrollaste habilidades relacionadas al aprender del cálculo? 2,9. Bastante positivo. Dentro de los comentarios que nos pusieron, bueno, acá dentro de las lluvias de ideas que apareció, si nosotros nos damos cuenta de la frecuencia de las palabras, si sacamos, por ejemplo, caso, cálculo y método, nos dice más, una de las palabras que más se repite, mejor, asignatura, aplicar, bueno, bien, poder. Entonces los estudiantes
se dieron cuenta de que era efectivo este método y les fue muy atractivo para ellos. Dentro de los comentarios de esta encuesta, al final de la aplicación del método del caso. Entonces, los resultados cuantitativos. Bueno, los estudiantes venían con un promedio de notas dentro de un 5-7. La primera unidad límite, esa era la nota. Posteriormente, el método del caso. Y en general, cuando uno aplica la unidad de límite, tienen una nota 5,7. En este caso, cuando aplicamos la evaluación final, el test usando el método del caso, nos dio una nota 6,3 respecto a la evaluación. Cabe destacar que la evaluación no nos desligamos del descriptor, porque también aplicamos una evaluación tipo test, donde tenían que derivar ciertas funciones, aplicar ciertas estrategias de derivación, y además complementado con esto, con el método del caso, con el informe, que era otra evaluación también. Y para eso también hicimos un análisis estadístico, que lo vamos a explicar, y lo voy a explicar de manera bien sencilla. Y aquí a lo mejor reconocen a este personaje. Bueno, es una ovejita y la famosa oveja Dolly. Cuando hablamos de la oveja Dolly, inmediatamente se nos asocia a los clones. Bueno, efectivamente, nosotros teníamos estudiantes del cálculo, de la asignatura de cálculo que impartí. En este caso, ellos tenían ciertas características. Sexo, edad, sección, entre otras cosas. Para eso nosotros esos genes los buscamos a nivel nacional. Analizamos a todos los estudiantes de cálculo, de la asignatura de cálculo, y buscamos en este caso su parentesco. Esta oveja Dolly, entonces estábamos formando los genes de tal manera de que hiciéramos una comparación. Aplicamos el método del caso a estos que no han aplicado el método del caso. ¿Cómo han sido sus notas? ¿Cómo ha efectuado esto? Entonces, al analizar estos datos, nos dimos cuenta de que teníamos que utilizar algunos factores en común, edad, sexo, jornada. Entonces, teníamos un curso de 35 estudiantes y buscamos a nivel nacional clones, que tuvieran las mismas características en este caso. Incluso pensando también en el nivel académico que obtuvieron, qué años salieron de cuarto medio, entre otras cosas. También analizamos esos factores. Y nos dimos cuenta que el grupo de tratamiento, bueno, en un inicio, con un pretest, tenían un 5,7 de nota, y nos dimos cuenta de que aplicando el método del caso, 6,2. El grupo de control, los clones por así decirlo, 6,01, tenían una nota del pretest. Sin embargo, en la unidad de derivadas bajaron a un 5,86, una variación de menos 15 décimas ahí. Cambio, aplicando el método del caso, 0,5. Entonces, ahí vimos el impacto que efectivamente tenía. Y si nosotros colocábamos ciertas variables mayores, veíamos que la variación también ahí era positiva en torno a la aplicación del método del caso. Y eso lo pudimos hacer, en este caso, con distintos estudiantes. Analizamos a cada uno de estos para saber estadísticamente lo que ocurría. Reflexiones finales. Finalmente, necesitamos profundizar en la comprensión de los efectos del método del caso. Y así como toda metodología, saber si tienen impactos positivos o no. Pueden tener impactos negativos o positivos. Para eso podemos analizarlo estadísticamente quizás y saber también la percepción de los estudiantes. Creo que es bastante interesante saber la retroalimentación de parte de ellos. Promover con mayor intensidad los resultados de la implementación en diferentes contextos. Promover dentro de nosotros, de grupos como docentes, señalar de que nuestras metodologías son efectivas y compartirlas con los demás. Eso hace una comunión muy hermosa. Y es por eso que también el equipo de resolución de problemas, también que trabaja en conjunto y que vamos de la mano. También una de estas metodologías, el método de caso, también puede ser bastante complementaria y uniéndonos con los especialistas también. Es generar fundamentos en base a una práctica docente basada en evidencia para la implementación del método del caso a mayor escala. Queremos ver qué impactos hay. Y también ver métodos de caso aplicados a matemáticas. De repente hay muchos centrados en especialidades, pero pocos casos relacionados con matemáticas. A lo mejor podemos encontrar alguno que nos puede ser útil. Así que
Estimados colegas, espero que les haya parecido bien esta gran, en este caso, esta experiencia, esta metodología que pude aplicar y que disfruté también desarrollando en este aprendizaje. Espero también adquirir muchos aprendizajes más y ir sin temor a la innovación. Que no tengamos miedo, sobre todo, a desarrollar nuevas metodologías y siempre basarnos con base sólida, en este caso, para la aplicación, sobre todo, y en pro de los aprendizajes de los estudiantes que estamos formando, para desarrollar habilidades del siglo XXI que tan necesarias van a ser hoy. Muchas gracias, estimados colegas, por su atención.